La verdad que sí que cambia, ¿no? Como centrocampista, al final aquí te conviertes en un número 10, un número 9, ¿no? Vas cambiando un poquito los perfiles, pero obviamente tienes que tocar área cuando juegas de delantero. Vamos a entrar en la fase del Fútbol Club Barcelona, en la época del falso 9, donde yo pues tengo un rol importante y vamos a analizar un poquito lo que Pep quería de ese jugador. Normalmente el Barça de Pep siempre jugaba un clásico 4-3-3 de toda la vida, y sí que es verdad que luego empezó a jugar pues cuando ganan el famoso triplete con Henry y con Eto'o y con Leo aquí un poquito más libre. Yo cuando hablaba con Pep, cuando tenía que venir al Barcelona, incluso antes de fichar, él siempre me había dicho que quería pues jugar de una manera donde entráramos todos los pequeños, digamos, a jugar, ¿no? Nos conocíamos desde hacía muchos años, jugábamos en la selección, habíamos pues crecido todos desde la cantera, y él pues quería implementar un nuevo módulo, un nuevo sistema donde quitabas a un defensor y pues metías un centrocampista más, y básicamente era... La gente dice que es un 3-4-3 y sí, en muchas fases del juego lo era, pero yo creo que era un 3-3-4 y te explico el por qué, porque bueno, la defensa era la clásica de Vidal, Puyol, Piqué, y si quieres nos podemos ir al partido que yo creo que fue un poquito el mejor partido que se jugó en ese sistema, que fue contra el Santos en la final del Mundial de Clubes en Japón, y es un poquito una Vidal, Piqué, Puyol, Bussi, Xavi, Andrés, mete a Thiago ese día por la izquierda, súper abierto, y mete aquí a Dani Alves, también muy abierto. Él ya estaba más acostumbrado porque era un carrilero, pues que ya sabéis lo que hacía Dani, no hace falta que lo explique nada. Y aquí estábamos pues Leo y yo, donde era una función interesante porque era prácticamente lo mismo, era salida 3, Bussi ayudaba aquí sin meterse mucho en los centrales, solo si hacía falta, y aquí era donde nosotros pues teníamos una gran labor táctica, ¿no? La de Leo y yo, porque yo creo que Pep confiaba mucho en nuestro feeling, nos conocíamos desde hacía muchísimo tiempo, nos entendíamos muy bien, conectábamos bien, lo habíamos demostrado durante la temporada, y cuando él bajaba, yo estiraba. Cuando él estiraba, yo bajaba. Incluso muchas veces, porque como nos metían mucha presión aquí en medio, los equipos, ¿qué hacían? Nos metían mucha gente en medio, nos querían ser agresivos, entonces muchas veces los espacios estaban aquí en banda, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que Andrés se abría mucho, yo venía aquí, el central no sabía si presionar, si no. Normalmente a Leo no le presionaban tanto, porque sabían que tenía la facilidad del 1 contra 1, a mí sí que me presionaban un poco más, y al final entrábamos en el juego que nos gustaba a nosotros, ¿no? Que me presionaran, Andrés abierto, entonces se creaba aquí un hueco muy grande, y a lo mejor no en este partido, porque era Thiago, que no era tan rápido, pero cuando jugaban el Guaje, Pedrito, Alexis, ahí era donde nosotros hacíamos muchísimo daño al espacio, y si no, Thiago, pues en vez de hacer esta carrera aquí por fuera, como lo hacían los otros, que son más extremos, la hacía más por dentro, ¿no? Y era ahí donde hacíamos pues un poquito pues el jaleo ahí en medio campo, que nos gustaba tanto, porque nos sentíamos cómodos nosotros, ¿no? Al final, cuando teníamos el balón, Andrés se venía aquí, yo me venía aquí, Andrés subía, yo bajaba, y es un poquito la dinámica que nosotros queríamos, que nos siguieran y sin cambiar mucho las posiciones, porque al final Xavi estaba ahí, Bussi estaba ahí, yo me movía por aquí, Leo por aquí, pero creábamos un caos en la defensa que no sabían cómo entrarnos, ¿no? Al final lo que hacían los equipos, pues no presionaban, se venían atrás y nos hacían un 4-5-1 o un 4-4-2 y nos intentaban ahí. Y era ahí nosotros donde también nosotros teníamos muchísima fuerza, porque movíamos el balón súper rápido, creábamos ocasiones de fuera para adentro, tenías a Alves aquí, Xavi, Bussi, Andrés, que obviamente si le dejas aquí entre líneas, él siempre buscaba mi pase. Yo cuando
Mi función aquí también un poquito era que cuando Leo, sobre todo, y cuando Andrés tenían el balón, especialmente estos dos, porque Leo siempre le gustaba venir a esta parte a jugar y Andrés aquí, yo ya sabía inconscientemente que tenía que atacar espacio. Era o venir a jugar para hacer una pared, porque a Andrés le gustaba mucho y a Leo también, o atacar espacio, porque al final, yo siempre lo digo, tú tienes jugadores de estas características aquí, que es donde los quieres, y cuando les llega el balón aquí, que es donde tú quieres que el balón esté con estos jugadores, el delantero siempre tiene que atacar, porque sabes que de 10 veces, 9,5 te va a llegar el balón en condiciones de o crear peligro para una jugada y centrar, o te van a dejar solo contra el portero para tener ocasión de gol. Y al final jugábamos mucho con eso, ¿no? Xavi era probablemente con Busi los más posicionales y eran los que nos hacían pues, el ritmo del partido y los que creaban ese tempo para llegar los balones aquí, ¿no? Que era donde queríamos. Yo se bajaba, Andrés subía y atacaba el espacio también. Creo que metió muchos goles ese año atacando espacio Andrés, que no era su fuerte, pero este sistema facilitaba que estuviéramos muy en medio y nos fuéramos intercambiando posiciones y llegando poco a poco a generar unos espacios aquí detrás de la defensa que eran mortales para marcar goles. Y creo que ese año fue de los años que más goles marcamos, y sobre todo en esa final contra el Santos, yo creo que fue uno de esos partidos donde me sentí más superior como equipo al rival. Fue una cosa realmente espectacular tener esa sensación y pocas veces lo he sentido, y sobre todo en una final. Ahora vamos a entrar en el falso 9 en la final de la Eurocopa 2012 contra Italia. Vamos a ver lo que pedía Vicente y cómo nos adaptamos pues, a ese perfil. Teníamos un equipo súper técnico, un equipo muy ofensivo. También teníamos la suerte de que muchos de nosotros ya nos conocíamos desde hacía muchos años, sobre todo de medio campo para arriba. Estaba Busi con Xabi Alonso, que son los que guardaban un poquito ahí el medio campo, pero sin perder la calidad, porque sabemos de sobra la calidad que tienen. Luego teníamos a Xavi que era un poquito pues, el que tenía más libertad dentro del medio campo, conmigo siendo delantero y bajando mucho a recibir. Y después teníamos a David Silva por la derecha y Andrés Iniesta por la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito lo que queríamos hacer, era jugar con 6 centrocampistas y guardar mucho el balón. Sobre todo, tener mucho el balón, cambiarnos de posiciones. El míster quería que yo me fuera para la derecha, para la izquierda, que viniera aquí al lado de Busi, que atacara espacio un poquito, que tuviera esa libertad como falso 9 para atacar y para distraer un poquito a los centrales, ¿no? ¿Qué pasaba? Que nosotros cuando entrábamos, porque teníamos el balón muchísimo tiempo, siempre estábamos jugando en campo rival, y a partir de allí, con la presión que queríamos hacer, era pérdida de balón, y nosotros hicimos algo que no habíamos hecho en el primer partido, contra Italia, que nos costó mucho y salieron varias veces. ¿Y qué pasa? Nosotros hacíamos un 4-4-2 para defender, básicamente, y Xavi y yo nos ocupábamos de Pirlo, solo. Era importante plan de partido que Pirlo no tocara balón. Dejamos a Chiellini y a Bonucci, a Barzagli, a quien fuera, tener el balón, porque no eran los más fuertes, y era a partir de ahí, mover a Pirlo aquí, lo coge Xavi. Se mueve por aquí, lo cojo yo. Se mueve en medio, estamos muy juntitos. Era muy importante que no cogiera balón Pirlo. Y a partir de allí, como nosotros empezamos a hacer esto muy bien, ellos no tenían soluciones. Y nosotros empezamos a tener mucho balón, y era ahí donde les hacíamos mucho daño, porque Xavi venía aquí, yo venía aquí a recibir, y estos con 4 mediocampistas que habían intentado poner, nosotros al final, con Andrés viniendo a medio y con Silva viniendo a medio, éramos un 6 contra 4. Barzagli y Bonucci no se atrevían a salir porque yo creo que no confiaban mucho en su velocidad y no querían dejarla de espaldas, y de hecho el primer gol de David Silva
es que es básicamente lo que nosotros queríamos y buscábamos dentro de esa final, ¿no? Que era moverles, 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 tener mucho dinamismo, mucha movilidad con el balón, y en ese momento, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, David Silva está aquí y Andrés Iniesta está aquí en medio, en tierra de nadie, que era donde no podían salirle, ¿no? Entonces, balón se la toca Xavi a Andrés aquí en medio entre líneas, una posición que en teoría no era la suya, porque sabemos que está jugando de extremo izquierda, y mira dónde entra, aquí en una posición de número 10 entre líneas, que no lo podía coger nadie. Aquí este soy yo, que yo soy el falso 9, estoy en la derecha, había intercambiado posiciones con David Silva, y es aquí donde yo, a la que veo que Andrés controla y mira, ataco espacio detrás de Chiellini, mete una bola espectacular y es ahí David donde entra a punto de penalti, se la tira atrás y mete golazo de cabeza, ¿no? Y esto era un poquito lo que nosotros siempre buscábamos, ese cambio de movimiento del jugador, sobre todo importantísimo, no perderlo. Y yo creo que con estos 6 jugadores, pues más Jordi Alba, que era el que nos daba la profundidad por aquí, por fuera, para que Andrés se pudiera meter por dentro, tenías aquí 7 jugadores en campo contrario, que la verdad se les hizo muy muy difícil a Italia de tener el balón, y yo creo que fue una final recordada para todos y especialmente para los 11-14 jugadores que estuvimos dentro del campo en esa final. Creo que probablemente podemos decir que fue la final donde más superiores nos hemos sentido dentro de un campo de fútbol.